Semaine. Saison. Durée. Anglais. Bête. Prêt. Le. Une période de temps. Depuis. Samedi. Début. Je mange à midi. Durant. Ma jeunesse. En este momento estoy terminando mi día número 365 y en este video te contaré solamente mi experiencia al utilizar esta aplicación, los pros, los contras y yo, como estudiante independiente de idiomas, te daré 5 tips para que puedas aplicar a tu aprendizaje y que a mí me han servido para aplicar en el idioma inglés y empezaré a aplicar en el idioma francés. Es muy común empezar con un nuevo proyecto súper motivado, así como el aprendizaje de idiomas en este caso. Generalmente, si una persona no crea el hábito para que sea una acción de manera automática, después será muy complicado mantener esa acción en un periodo prolongado de tiempo. Así sea algo que nos guste, si no generamos esa disciplina o ese hábito, lo más probable es que lo dejemos de lado. Y te daré una breve explicación de cómo generar un hábito para tu vida. James Clear, del libro Hábitos Atómicos, menciona 4 leyes fundamentales para empezar a generar un nuevo hábito, los cuales son: primera ley, hacerlo obvio. Haz una lista de tus hábitos para ser consciente de ellos. Utiliza frases en cadena como: yo estudiaré inglés a las 8 de la mañana por 30 minutos en la sala. Que sea en cadena. Y fundamental, diseña tu ambiente. Cada cosa tiene su función: la cama para dormir, el comedor para comer, etc. Así se puede crear un espacio donde puedas aprender única y exclusivamente ese idioma. Segunda ley, hacerlo atractivo. Únete a un ambiente donde tu nueva conducta o ese hábito sea absolutamente normal en ese lugar, en ese sitio. Existe Discord, Telegram, redes sociales y mucho más donde puedas sumergirte a diario en ese idioma. No te sentirás un bicho raro intentando aprender ese nuevo idioma. Todos entenderán que lo estás aprendiendo y eso es algo muy positivo. Los que sí te juzgarán porque sí, porque no, por si acaso, van a ser aquellos que ni siquiera han intentado hablar o aprender siquiera algún idioma. Es bastante común, de hecho. Tercera ley, hacerlo sencillo. Reduce la resistencia del número de pasos que tengas que dar para llegar a ese objetivo diario. Puedes utilizar la regla de los 2 minutos. Limítate a hacer una actividad por solo 2 minutos. Pon alarma si gustas. Posiblemente cuando suene la alarma querrás seguir haciendo esa actividad. Cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Utiliza un registro de historial de hábitos. Puedes conseguir un calendario o buscar una imagen como esta. Cuando se nota tu progreso, se vuelve mucho más satisfactorio hacerlo. Como se puede ver en mi registro de días, no tengo una racha perfecta. Seguramente se me olvidó hacer una lección, estuve muy cansado ese día o simplemente lo dejaba para más tarde. A pesar de tener constancia, considero que no puedo sostener una conversación básica con algún nativo o siquiera entenderles. Eso sí, la ventaja es que el español y el francés tienen muchas similitudes, así que supongo que puedo decir esto con libertad. Tout au long de mon aprendizaje avec cette application, je me suis rendu compte des multiples options et compétences que je peux acquérir grâce à son utilisation. Je peux identifier des mots, prononcer certains mots et même par dernière fluide en utilisant uniquement Duolingo. Bien que je ne comprenne toujours un dialogue entier, que je ne puis pas maintenir une conversation fluide ou que mes mots sont encore mal, je considère que je fais un grand progrès. Évidemment, je n'ai pas pris 8 jours pour apprendre tout ce dialogue traduit par ChatGPT juste pour cette vidéo. Ce serait ridicule, n'est-ce pas? Estos son los aspectos positivos de Duolingo. Es entretenido. Tiene una interfaz muy sencilla de comprender. Si te gusta mirar un proceso, aquí tienes a Duolingo. Te ofrece ciertas historias para poder tener una mejor comprensión auditiva. Aspectos negativos. Utiliza demasiado el habla para darnos ejemplos. Nosotros cómo vamos a hablar algo que ni entendemos. Generalmente los ejemplos son Le cheval mange une pomme noire. El caballo come una manzana negra. O sea, ¿qué carajo significa eso? Yo nunca me había tenido que utilizar una frase como esa. También tiene funciones gratuitas. ¿Y qué tiene de malo eso? Que por supuesto también
tiene funciones de paga. Aunque yo nunca le he dado un solo peso a Duolingo, de vez en cuando Duo te da la opción de utilizar Super Duolingo. Creo que siempre son 3 días gratis de Super Duolingo. Esto tiene opciones como el repaso de palabras, retos de velocidad sin gastar gemas, que las gemas no valen para nada, y las vidas ilimitadas. Básicamente, el Super Duolingo te ofrece todas las opciones disponibles que tiene esta aplicación. Todo suena muy lindo, ¿verdad? Aprendizaje de palabras, progreso constante, ejercicios para perfeccionar nuestra dicción, y luego aparece que en un año yo no he aprendido ni mi. Muy buena la intención de esta aplicación, evidentemente, pero siento yo que está muy mal enfocado. En otras aplicaciones como Busuu, tiene varias frases que puedes utilizar en tu diario vivir, además de tener pequeños videos de hablantes nativos del idioma deseado. Con toda esta retahíla presente, te daré los 5 tips que puedes utilizar en tu aprendizaje diario, los cuales son: mantén la disciplina. La motivación puede o no estar, y es mucho mejor donde esté presente, pero pues a la larga no va a importar. No todo el tiempo puedes estar motivado, ya es algo muy complicado, porque bueno, imaginemos esto. Imagínate tú a las 3 de la mañana queriendo conquistar el mundo, buscando hacer 1.000.000 de cosas al mismo tiempo, y la mañana siguiente no querer ni levantarse de la cama. Es mucho mejor ser constante en hacer algo que hacer algo perfecto. No existe la perfección, es algo imposible de hacer. Es mejor hacer 1 minuto de algo todos los días que 100 minutos de algo por un solo día. Te sugiero completamente que leas el libro de Hábitos Atómicos. A mí me ha servido mucho. Siempre aprenderás algo nuevo. Considero que es muy, y resalto, muy difícil llegar a aprender en su totalidad un nuevo idioma, o siquiera algún idioma. Yo hablo español y muchas veces yo no les entiendo ni a los argentinos ni a los españoles, y eso que hablamos el mismo idioma, se supone. Cada país y cada lugar tiene su modismo específico. En Argentina dicen che, en Perú dicen pe, aquí en Colombia decimos parce. Entonces no hay que afanarse por aprender en su totalidad un idioma. En mi opinión, con tal de entenderla a los nativos, papi, chimba, ya, deja hasta ahí. Si quieres aprender algo en concreto, dale. Si quieres pasar un examen, adelante. Si quieres hacer amigos extranjeros o simplemente entender el idioma, bien pueda. Depende absolutamente de ti y solo de ti. El lenguaje técnico o formal también depende mucho de ti. No es lo mismo decir buenos días, caballero, ¿se le ofrece algo el día de hoy? A decir algo como ¿qué parcero? ¿Todo bien? Es diferente. Simplemente es diferente. Aprende frases, no aprendas palabras. Por lo general, Duolingo traduce palabra por palabra y es mejor poner todas las palabras en un contexto general que podamos entender. Existe una aplicación que me gusta mucho y la utilizo para no solamente aprender un nuevo idioma, sino también para mis propios estudios. AnkiWeb es una aplicación que utiliza repetición espaciada para que podamos aprender de una mejor manera. Dios, sonó full patrocinio. No está patrocinado. Quisiera, pero no está patrocinado. Utilizando palabras en un contexto es mucho más sencillo aprender esa palabra dentro de ese contexto. Te puedes crear tu propio escenario y lo empiezas a relacionar de una manera mucho más sencilla, mucho más didáctica. Y es importante entender que tienes que empezar a interpretar, más no a traducir. Hay cosas que literalmente no se pueden traducir. Explíqueme usted, ¿qué significa electrogonogarbimba? Es que no se puede traducir. ¿Porque acaso eso es una mala palabra? ¿Es una enfermedad? Ni siquiera tiene un significado. En todo caso, se entiende mi punto. No eres tonto, nos han enseñado mal. ¿A quién se le ocurrió que aprender un nuevo idioma es a través de reglas gramaticales? No me cabe en la cabeza, no me cabe. Yo hablo español y en mi vida he tenido que conjugar el subjuntivo participio de la palabra comer para aplicarla en el futuro perfecto. O que yo sepa, no. Si su persona quiere aprender con reglas gramaticales, papi, bien pueda, pero apréndalas lejos de mí. No tengas miedo al equivocarte. Es un proceso. Ten paciencia. Cometer errores es parte del proceso. No le destines una fecha límite a algo que es muy complicado de medir. En las escuelas o academias se enfocan únicamente en medir el nivel de una persona, aunque no sea el método más óptimo para adquirir un idioma. Yo he escuchado muchas veces, uy, eso es vocabulario B2, o algunas otras veces he dejado de utilizar vocabulario A1. Es una especie de estigmatización que genera estrés al explorar este idioma, y la idea es que sea progresivo, que se disfrute aprender este idioma. En mi experiencia, las críticas y las burlas serán constantes, mucho más aún si las personas que te critican ni siquiera están intentándolo. Es bastante normal. Te dirán cosas como, no seas nativo, te oye forzado, y es apenas obvio que no va a sonar bien. Estoy aprendiendo. Es más, hoy en día yo me sigo confundiendo a la hora...
Es más, hoy en día yo me sigo confundiendo hablando español, y eso que es mi idioma nativo. Los hablantes nativos muy seguramente te ayudarán a mejorar tu dicción, ampliar tu vocabulario y demás. Por lo general son muy amables con los que están aprendiendo ese nuevo idioma. No he tenido problemas al respecto, de hecho. Aprende como los políglotas aprendieron, no como el gobierno quiere. Hoy en día puedes encontrar demasiado contenido en redes sociales como YouTube, en vez de estar pagando academias que solamente te llenan de reglas gramaticales. Gente como Adrián Sola Pastor, Mr. Salas, Steve Kaufman, gente políglota que aprendió distintos idiomas y que nos enseñan a través de sus canales de YouTube cómo ellos lograron ser políglotas. Así que solamente toca saber buscar. Unos consejos que nos recomiendan estos señores: el doble subtitulado en YouTube, o en mi caso, consumir contenido que tenga múltiples traducciones en distintos idiomas. Un ejemplo muy claro podría ser el de MrBeast, poner el audio, la pista de audio en español o en inglés, dependiendo del idioma que puedas querer aprender. Escucha podcast, lee, sumérgete en el idioma todos los días, no importa si no entiendes un nabo. Poco a poco irás relacionando las palabras en un contexto determinado. Y no te fuerces al hablar el idioma, no hay afán. Primero entiéndelo, luego exprésalo. A lo largo de esta trayectoria aprendiendo francés con Duolingo, me di cuenta que no es la manera más óptima para aprender un idioma. Sí, es muy buena base definitivamente, pero existen mejores alternativas para verdaderamente aprender un idioma. Es completamente posible aprender un nuevo idioma relativamente gratis. Con Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, TikTok, Instagram, cualquier plataforma que genere algún tipo de contenido, muy seguramente tendrá el idioma que tú quieras dominar, a no ser que quieras aprender una lengua muerta. Ahí sí estamos jodidos. Duolingo no te dará fluidez en un idioma, hay que admitirlo. No podrás entender el cómo hablan los francófonos o angloparlantes. Tampoco te llevará a un B2 en el idioma que tú quieras. Pero definitivamente, si te sientes perdido al empezar un nuevo idioma, Duolingo es una muy buena opción. Es una muy buena herramienta para poder empezar. Quiero que comentes qué otro consejo le darías a un amigo para que no malgaste su dinero en academias, para que no pierda su tiempo. Espero que puedas empezar tu aprendizaje desde ya mismo para ser un futuro políglota, que estés motivado y, más importante aún, que generes un nuevo hábito. Te deseo mucha suerte.